Muy bien, damas y caballeros, estamos aquí en vivo y en directo desde el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, partido que comenzó antes de lo esperado y la verdad que no tenía la información previa para poder contarles, para poder arrancar desde el comienzo. Está comenzado el partido, no sé cuántos minutos llevamos, pero ya nos vamos a actualizar. Estamos en vivo y en directo, el partido está 0-0, recién van primeros minutos, así que nos vamos ambientando, vamos viendo momentáneamente cómo se desenvuelve el equipo de Guaraní, que viene atacando por la derecha. Ya pedimos disculpas, tuvimos esos inconvenientes que no nos dejaron arrancar en tiempo. El partido estaba pactado para las 15:30, evidentemente hubo un cambio, se empezó antes y por eso nos conectamos recién ahora, pedimos disculpas. Pero bueno, aquí estamos finalmente para llevarles a todos ustedes este partido en directo entre Rosamonte, que visita a Guaraní, Antonio Franco, por la fecha 5, la zona 2 del torneo provincial de fútbol de la Federación Misionera de Fútbol. Estamos ahora, hermosa tarde soleada aquí en la provincia de Misiones. Ya vamos a estar con las alineaciones de los equipos. Atención que se viene Joaquín Villalba, le va a pegar desde afuera del área, le pega Joaquín, rebota en el defensa, la pelota se va por la línea de fondo, tiro de esquina para el equipo local. Viene el tiro de esquina, atención que la bajan allí, ¡golazo! ¡Gol de Guaraní! Era Lucas Noguera, el árbitro lo invalida. Ah, no, está bien, golazo, gol de Guaraní. Guaraní que se pone en ventaja ante el equipo de Rosamonte. Lucas Noguera, el autor del gol. Guaraní pasa a ganar el encuentro por 1-0. Mueve el equipo de Rosamonte, salen jugando ahora hacia atrás, tocando hacia su defensa número 4. Se viene Villalba tocando para Duarte. Duarte que abre la cancha. La pelota que no llega. Atención que se viene Rosamonte por la izquierda. Atención al número 9. Cara de arquero. Offside, todo invalidado. Sigue ganando el equipo de Guaraní por 1-0.
Atención que sale jugando Vallejos, abriendo la cancha hacia la derecha. Vamos acomodándonos. El partido estaba pactado para las 15:30. Se adelantó para las 15. La verdad, sorpresivamente nos tomó este cambio de horario. No sabemos por qué. Pero el partido estaba pactado para las 15:30. Así que, bueno. 1-0 está el partido igual. Gol de Lucas Noguera. Según lo que pudimos averiguar, estamos en 34 minutos del primer tiempo. Guaraní le gana por 1-0 a Rosamonte con gol de Lucas Noguera. Se viene el equipo de Rosamonte, falta, acusa a su jugador allí. Vamos a ver entonces los jugadores de Guaraní. Antonio Franco se queda en el arco. Vallejo, Lucas Noguera, autor del gol, Joaquín Machado, Deni Benítez, Florentín, Santiago Duarte, Máximo Duto, 9 Mauro Gómez, 10 Manuel Báez, 11 Agustín Villalba. Los 11 de Guaraní. Entonces, según la alineación que tenemos, el gol lo hizo el 6, que vendría a ser Lucas Florentín. Y atención que se viene al ataque Joaquín Villalba. Villalba que va para atacar, toca atrás, atención, Manuel Báez para Mauro, gol. Gracias. Gol invalidado por el juez, fuera de juego es lo que cobra. El partido está ahora, sigue 1-0. Los suplentes del equipo de la franja: Matías Cantero con la 12, Santiago Benítez, Agustín Rojas, Alan Amirón, Gonzalo Cardoso, Juan Pablo Toledo y Matías Maqueda. El equipo de Guaraní está ganando su partido correspondiente a la fecha 5 de la zona 2 del torneo provincial de fútbol misionero. Estamos en vivo por nuestro canal de YouTube, @futboleros439, llevándote la asistencia de este partido. Atención, Santiago Duarte que mete el pelotazo para la derecha, intentaba pararlo Joaquín Machado, pero no puede. La pelota se va al lateral para Rosamonte, que va a cobrar por el lado izquierdo. Su lateral toca hacia atrás para el número 6. Mete un pelotazo hacia arriba. Cabezazo. Se viene el equipo de Rosamonte intentando desbordar, pero allí no puede. Tarde soleada en la ciudad de Posadas. Salen jugando Joaquín Villalba, que sale más o menos a la altura de un lateral izquierdo, tocando hacia atrás. Sale jugando por el lado izquierdo con Santiago Duarte. Santiago Duarte que toca hacia atrás nuevamente para Nicolás Vallejos. Vallejos que abre la cancha para Joaquín Machado. Machado que la toca para Manuel Báez. Manuel Báez hacia atrás intentando salir jugando. Guaraní. Buen dominio de pelota. Santiago Duarte para Manuel Báez. Manuel Báez vistiendo la 10 hoy. La camiseta de los cracks. Deni Benítez toca hacia adelante. Iba Joaquín Machado. Otra vez para Machado. Machado para Báez. Báez otra vez para atrás. Se florea Guaraní tocando en el medio del campo. Santiago Duarte que se acomoda. Le va a pegar. Atención, le pegó. La pelota se va por arriba del travesaño. Muy buena posesión está teniendo el equipo de la franja en estos momentos. Dueño absoluto del balón, manejando los tiempos. La pelota se fue por arriba del travesaño. Hubiese sido un verdadero golazo si llegaba a ir un poco más abajo. Saludamos a todos nuestros televidentes que están presentes allí siguiendo la transmisión.
Partido que estaba pactado para las 15:30, vuelvo a reiterar, cambio de último momento. Comenzó a las 15:05 más o menos, aproximadamente, bueno. Y bueno, llegamos poco tarde, pero bueno, por suerte pudimos grabar el gol y estar transmitiendo aquí con ustedes. Ya enseguida vamos a ir completando los datos que nos faltan para brindarle la información completa. Por el momento, 1-0 gana el equipo de la Franja. Santiago Duarte pone cabezazo, presión del equipo de Rosamonte, toca hacia atrás, Mauro Gómez que baja a ayudar, se iba con la pelota, el árbitro cobra falta, tiro libre para el equipo visitante, el equipo de Apóstoles que lleva el nombre de nuestra popular yerba Rosamonte también. Le va a pegar Mauro Gómez, le pegó sin problemas para el arquero de Rosamonte que la embolsa y ahora va a sacar desde su arco. Vemos dos jugadores caídos.
Guaraní que se viene al ataque. Puede venir aquí el segundo gol del equipo. Va a patear Joaquín Villalba. Tiro libre por el lado izquierdo. Ya se reincorporaron los jugadores que estaban lesionados. Atención que le va a pegar por el lado izquierdo. Tiro libre. Acá lo vemos a Joaquín, a Santiago Duarte, está siendo atendido todavía afuera. Va Joaquín Villalba, le pega, toque, corte para Báez. Báez que viene, intenta pegar el zurdazo, choca con el defensor. Le acusan la falta de él, tarjeta amarilla, amonestado Manuel Báez por esa jugada. La verdad que se lesionó prácticamente solo el defensa. No vimos que haya tenido intención de lastimar Emanuel Báez, porque iba a pegar y justo se venía con todo y bueno, fue un cruce ahí entre ambos jugadores y la sintió más el jugador de Rosamonte. Hubo cambio en Guaraní, ingresó con la 16 Joaquín Toledo, perdón, Juan Pablo Toledo. No, Gonzalo Cardoso. Gonzalo Cardoso ingresó en reemplazo de Santiago Duarte, que se retiró lesionado. La hinchada de Guaraní que se hace escuchar. Viene por el lado izquierdo. Viene Duto, mete un excelente pase para Villalba. Villalba que intenta llevar la pelota. Mete un pelotazo, tiro libre por falta contra Máximo Duto. No, lateral que va a cobrar Lucas Noguera hacia atrás. Para Vallejos. Vallejos que abre la cancha para Florentín. Florentín el autor del gol. Corregimos eso. Generalmente Noguera usa la 6, pero hoy la tiene Florentín y fue el autor del gol de Guaraní, con el que Guaraní le está ganando 1-0. Prácticamente a los 30 minutos de este encuentro vino el gol de Lucas Florentín. Máximo Duto mete el centro. Otra falta que acusa el defensor de Rosamonte. La gente que se impacienta. Seguimos tratando de solucionar algunos inconvenientes que estamos teniendo, pero si me pueden decir si se escucha bien, les voy a agradecer un montón. Si reciben la señal correctamente, envíen un comentario, a nosotros nos tiran el chat y se los voy a agradecer y mucho, porque estoy tratando de solucionar algunos inconvenientes técnicos. Saludamos a todos los que están presentes y prendidos a nuestra transmisión, siguiendo este partido entre Guaraní y Rosamonte. Se viene Guaraní al ataque, tocando la pelota de un lado para el otro.
Juego de posesión que está caracterizando a la dupla técnica Duto de Luchans. Se manejan defendiendo la pelota. Se paran generalmente casi en el círculo central e intentan hacer un juego ofensivo y de posesión. Atención que la robó Báez. Báez la toca atrás para Mauro Gómez. Se adelanta Machado, abre para Machado. Machado que pierde. Gran ocasión que podría haber sido el equipo. Podría haber metido otro gol aquí. Se demoraron un poquito. Aquí viene el pase. Intentando bajar la Duto para Villalba sin prosperar. La tiene Denis Benítez que toca hacia atrás para Florentín, autor del gol. Florentín para Cardoso. Cardoso que abre hacia la derecha para Machado. Machado que se perfila, Machado que se mete hacia el medio. Gran jugada, le deja solo a Manuel Báez. Manuel Báez toca hacia atrás para Cardoso. Se acerca para pedirla. Se mete por allí adentro. Nuevamente Machado. Sigue atacando el equipo de Guaraní. Cardoso que toca para Machado. Lateral para Guaraní. ¿Cuántos minutos estamos ya? Si podemos ver allí. 50 minutos. Estamos pasados ya de tiempo adicionado. Máximo Duto. Para Cardoso, Cardoso atrás para Vallejo. Vallejo que mete el pelotazo para la subida de Machado que la baja de pecho. Machado que intenta sombrerito. Machado que se mete, tira al centro con la pierna zurda. Rebota un jugador de Rosamonte y el arquero se queda con la pelota. Corner, tiro de esquina para el equipo de Guaraní que se viene en búsqueda del segundo gol del encuentro. Toque atrás. Atención que mete el centro por derecha. La devuelven de cabeza. Ahí la pelea Benítez que la toca atrás para Duto que le pega zurdazo. La pelota que le queda para Cardoso. Cardoso que la pisa, Cardoso que la mueve. Se mete por la derecha, mete el centro. Entra Mauro Gómez. La pelota se va por arriba del travesaño. ¡Qué gol que se acaba de perder Guaraní! Era el segundo. Gran jugada por derecha. Gran desborde del lateral derecho. Subiendo al ataque. Muy buena combinación de pelota entre Báez, Machado y Cardoso. Y Mauro Gómez que estuvo allí nomás de anotar el segundo gol para la franja. Denis Benítez que juega con Pablo Sequeira. Sequeira que mete el zurdazo hacia arriba. Para Báez que intenta bajarla. Báez que la toca finalmente para Emanuel Báez. Mauro Gómez. Ahora viene Machado. Le pega Machado. ¡El arquero! El arquero envía esa pelota al córner. Extendiendo su mano izquierda. Envía la pelota al córner. Se salva Rosamonte lo que era el segundo gol de la franja. Tiro de esquina por el lado derecho. Levanta sus dos manos como anunciando una jugada. Tira al centro. Entra Vallejo. Vallejo que la pone al medio. Florentín que intenta bajarla. Sale despejando. Duto que no puede. Benítez. Benítez que abre para Machado. Machado que va a meter otra vez el centro. Atención que Mauro Gómez va para bajarla. No la puede. Duto que devuelve con la cabeza. Forcejean allí. Se viene Cardoso para presionar. La baja el 11. El árbitro del encuentro dice que aquí ha finalizado el primer tiempo entre Guaraní y Rosamonte. Fecha número 5, zona 2. El equipo de la franja local está ganando por 1-0 con gol de Lucas Florentín a los 30 minutos del primer tiempo. Nosotros te dejamos con imágenes
del estadio mientras ponemos en silencio el audio y nos reencontramos en instante nada más para el segundo tiempo.
Ya estamos de vuelta, va a comenzar el segundo tiempo entre Guaraní y Rosamonte. Guaraní, el local, gana por 1-0 con gol de Lucas Florentín a los 30 minutos aproximadamente del primer tiempo. Arrancó el encuentro, movió el equipo apostoleño hacia atrás, tiene que salir con todo a buscar ahora el empate. Guaraní recupera la pelota, sale jugando por la banda derecha con el número 4, Joaquín Machado, que toca la pelota. Joaquín Machado la toca para Denis Benítez, que la pide por el medio. Denis Benítez hacia atrás para Florentín. Florentín con pared con Benítez. Ahora la toma Vallejos. Vallejos que va por la izquierda, mete un pelotazo largo para la corrida, centro al medio. El arquero se queda con el balón. Saque largo para el cabezazo de Vallejos. Vallejos que la toca al medio. La pelean allí en el medio, la recuperan. Atención que quedó solo el 7. Atención que puede empatar. Buena chique de Pablo Sequeira. Pero la pelota se va por arriba del travesaño. Guaraní sigue ganando por 1-0. Dale. Tenemos las alineaciones ahora también del equipo de Rosamonte. Se viene Guaraní por la banda izquierda. La pelota se va por la línea lateral. Lateral para Guaraní por izquierda. En el ataque. Toca hacia atrás para Benítez. Para Duto, perdón. Duto que toca para Cardoso. Nuevamente Cardoso hacia atrás. Para Duto. Duto que va para Vallejos. Vallejos que va a meter un pelotazo. Nuevamente se viene Duto. Duto toca al medio para Manuel Báez. La despejan al lateral. Te recordamos que estás en Futboleros, nuestro canal de YouTube, transmitiendo en directo el partido entre Guaraní y Rosamonte por la fecha 5 de este torneo provincial de la Federación Misionera de Fútbol. Se viene Denis Benítez, recoge el lateral, toca hacia atrás para Vallejos. Vallejos que toca al medio para Florentín. Florentín para Cardoso. Cardoso para Báez. Báez hacia atrás. Pelotazo de Florentín. Lo mató a Benítez. Y la pelota se va al lateral. Tiró un taponazo. No pudo contener. La pelota se va al lateral. Lateral por la banda derecha que lo va a hacer el equipo visitante de Rosamonte. Atención que se viene al ataque. Se pelean allí. Lo despeja muy bien. Lucas Noguera, que está hoy con la 3. Tiro libre que ejecuta por el lado derecho al medio. Despeja muy bien Mauro Gómez de defensa. La pelota se va al lateral por la derecha para el equipo visitante. Tenemos 3 minutos del segundo tiempo, gana Guaraní por 1-0 con gol de Lucas Florentín en los 30 minutos
del primer tiempo. Saque de arco, lo ejecuta ahora Pablo Sequeira, mete el pelotazo hacia el medio, la peina allí Mauro Gómez. La pelota queda bollando allí para los jugadores visitantes, pelean allí con Cardoso, la patea con todo Florentín. Falta que acusa el número 5. El número 5 de Rosamonte, que queda tirado en el campo de juego. Sale todo. Tiro libre que va a ejecutar el número 3 de Rosamonte. Va al ataque, centro. Atención, se metió, golazo. ¡Gol de Rosamonte! Golazo de cabeza de un tiro libre por el lado izquierdo, casi del medio campo, para la entrada de su número 10, que de cabeza la empalma. Nada que hacer para Pablo Sequeira, y así convierte el gol del empate el jugador Benítez Ever Leonel, empalmando el centro de su número 3, Espíndola. 1-1 el marcador a los pocos minutos de comenzado este encuentro. 5 minutos del segundo tiempo, están 1-1, está lindo el partido ahora. Atención que Rosamonte salió a buscarlo. Sequeira que pega el pelotazo hacia arriba, más parado en ataque. El equipo Rosamonte salió más adelantado a la cancha, salió a buscar el empate y lo logró rápidamente. Ahora Guaraní lo va a tener que salir a buscar. Denis Benítez que toca para Vallejo. Vallejo que se viene por el medio campo, toca hacia atrás nuevamente. Aquí para Gonzalo Cardoso. Gonzalo Cardoso que toca hacia atrás para Benítez. Benítez hacia la izquierda, mete en el centro. Atención, entra Mauro Gómez, cabecea, y el portero que se queda con el balón. Embolsa el balón y se queda con él este arquero de Rosamonte, Maciel que pone el pelotazo hacia arriba. Forces quedan aquí. Atención que la va a agarrar Villalba por derecha. Villalba. Oh, falta contra Villalba. Se estamparon contra el banco de suplentes entre jugadores de Rosamonte, que lo arrastró prácticamente a Villalba con todo el cruce. Villalba en velocidad. Quedaron tendidos los dos. Villalba que se está recuperando. Vallejo que se agarra con gente del cuerpo técnico. Atención, esperemos que nadie se haya lastimado feo. Hay una tarjeta amarilla que está preparando el juez. Pide que se alejen. Eso que era un lateral, terminó siendo lateral, no pasó nada. O sea, siga, Villalba ya está recuperado. Pero impresionante el choque que fue desde acá arriba. Se vio otro pelotazo, atención que se está picando el partido. Vallejo que toca para Benítez que gambetea por el medio campo, abre la cancha para Báez que la pide, intercepta muy bien el jugador de Rosamonte, que toca hacia atrás para sus laterales. Pelotazo largo para la corrida. El volante ofensivo que tiene Rosamonte, la pierde Emanuel Báez. Falta desde atrás para Emanuel Báez. Se está poniendo picante el partido. Atención que acá viene la pelota para Machado. Machado. Si viene Machado para adelante, toca hacia atrás.
Tenemos un mensaje, un saludo. Judith Rebeca Bejarano dice, a ver, ¿qué podés decirnos, Dayana? Atención, que se viene el equipo de Guaraní con Duto por la izquierda. Abre la cancha para la corrida. Se enojaba acá, pedía más atrás, decía el jugador número 3 de la franja. Noguera toca hacia atrás. Viene Gonzalo Cardoso que va a tocar para Villalba. Villalba que intenta gambetear, Cardoso que la toca otra vez para Villalba. Villalba que se mete por el medio, falta. Otro choque con Benítez, ahora el autor del gol. Lo levantó por el aire. Aquí estamos viendo. Hola, amor mío, dice, se ve. Viene partido. Bueno, muchísimas gracias, Judith, por conectarte y enviarnos tu mensaje. Gracias. Pone muy contento de que esté saliendo bien. Tenemos 10 personas en vivo en este momento siguiendo la transmisión. Saludamos a todos los que están allí presentes. Les recordamos que somos de radiolider.com.ar, nuestro sitio web, medio digital, nuestro canal de YouTube, @futboleros439. También nos encontrás en bitchute.com barra futboleros. También nos podés encontrar en rable.com /futboleros. Y el Líder TV, nuestro canal de televisión, en la misma página Radio Líder. Benítez que va a tirar el centro, la pelota muy fuerte. Se va por afuera, fuera línea de fondo, saque de arco para el equipo de Rosamonte. Después te piden la pistola. No, para no, por si no tengo que dar el micrófono. Por si no tengo que dar después. Con la tapa. Cállense que se escucha, lo que usted se escucha también ahí. Bueno, seguimos en vivo aquí. Silencio, por favor, a los que están fuera de la transmisión para que pueda salir bien el relato limpio. Atención, Máximo Duto toca para Villalba. Villalba por derecha, gambetea muy bien. Jugada de lujo de Máximo Duto. Villalba nuevamente la tiene contra la línea de fondo. Se pelean allí por la pelota. Gran tiro desde afuera del área que pega en el travesaño. Andrea Sánchez también nos manda saludos, dice acá en Apóstoles. Gracias, Andrea, por sumarte a la transmisión. ¿Andrea o Andrés? Andrés Sánchez se comunicó con nosotros a través de nuestra transmisión, el mensaje de chat. Gracias por estar allí presente, conectado a esta transmisión y poder seguir el partido en vivo. Sigue 1-1 el partido. Agradecemos a todos los televidentes que están en vivo siguiendo la transmisión, los que están mandando mensajes. Gracias a todos ustedes. Andrés Sánchez desde Apóstoles también nos está mirando, así que saludos para vos, Andrés.
Ese viejo. La pelota se va por el lateral a número 4, Machado, Duto que la pide, Duto que la baja, taquito para Machado, Machado que engancha, Machado que mete el centro, sale muy bien al corte el jugador número 5 de Rosamonte para interceptar el centro. Nuevamente Machado toca hacia atrás para Benítez, número 5, Guaraní, jugador de toda la cancha. Para Duto, Duto para Benítez, Benítez para Duto nuevamente. Duto que la pisa, la toca nuevamente para Benítez, Benítez que abre la cancha. Para Noguera, Noguera para Cardoso, Cardoso nuevamente para Noguera. Noguera que intenta meter el pase para Báez. Ahora tiene el Nicolás Vallejos, que toca hacia atrás para Florentín. Florentín para Machado. Machado que mete el centro al área para la cabeza Moro Gómez que la baja. Entraba, no la puede, ahí la toma Benítez, atención que le puede quedar para pegarle Benítez, atención que le va a pegar. Abre la cancha para Machado que va por la derecha. Número 4, mete el centro. La baja Villalba. Van al cruce, jugador de Apóstoles. Piden un penal. Otra vez. Dos jugadores tirados. Otra vez el partido demorado. Pero el juez de línea cobra falta de Villalba. Tiro libre para el equipo visitante. Nos dicen que están igualando 1-1 Tuyutí y Atlético Posadas en Apóstoles. Mientras tanto aquí Guaraní y Rosamonte también están 1-1. Luca Noguera que toca para Cardoso. Cardoso que engancha, mete un buen pase para Báez. Báez que encara, va a tirar el centro, pierna zurda, lado izquierdo. La despeja el central apostoleño, la pelota le queda a Vallejos. Vallejos que toca nuevamente para Benítez, Benítez para Duto. Pared con Benítez otra vez. Benítez que mete el pelotazo para la subida. Lucas Florentín que se viene. Atención que Lucas le pega, mete el centro. Le queda para Cardoso. Cardoso que la pisa, engancha hacia atrás. Otra vez para Florentín. Florentín, Cardoso que la pide. Despeja el jugador de Rosamonte, otra vez la recupera rápidamente Machado por la banda derecha, toca para Vallejos, Vallejos que abre la cancha hacia el lado izquierdo, para Noguera que va a meter el centro, rebota en el jugador de Rosamonte, lateral para el equipo de la franja. Se viene aquí Vallejos abriendo la cancha otra vez para el jugador Machado, Machado que engancha hacia adentro, va a meter el centro, atención que la peina Villalba. La pelota se va por arriba del travesaño. Este partido que sigue 1-1. Pablito se queda con el balón. Abre
el juego hacia el lado izquierdo para Vallejos. Vallejos la toca para Benítez, enciende la hinchada local, mete el centro, atención, muy buena pelota para Baez, Baez que la baja, offside. Offside, cobra el juez de línea. El partido sigue 1-1 entre Guaraní Antonio Franco y Rosamonte de Apóstoles. Va a entrar la pelota Maciel, llevamos 19 minutos de este segundo tiempo. 1-1 Guaraní Rosamonte. Equipo duro Rosamonte. Juega muy bien a la pelota, está aguantando, defiende muy bien. Y de alguna contra te puede lastimar, como así lo hizo en la cabeza de Benítez. A los 5 minutos del segundo tiempo vino el empate. Pelea la pelota Jay Lucas Noguera. Lateral para Guaraní. Gonzalo Cardoso lleva la pelota para Duto. Nuevamente hacia la izquierda para Benítez. Centro con derecha. No llega a nadie. Pega el pelotazo despejando a nadie. Lateral. Ya Guaraní se logró adelantar otra vez en el campo de juego. Está más adelantado. Está del medio campo hacia adelante. Se está jugando el partido. Toman todos a marca zonal del equipo de Rosamonte. Atención que le quedó a Baez. Baez que mete el centro hacia atrás. La despeja ahí Maciel. Ahora está solo acá el jugador de Rosamonte. La tiene que aguantar. Y la pierde con Machado. La pelota de aquí otra vez a Villalba. Otra vez la roba Villalba. Villalba muy activo. Falta, acusa jugador de Rosamonte. Siga, dice el juez. Machado que intenta llevarla, cabecea. Otra vez Machado. Acusa un golpe en la cabeza. En la frente. Pelotazo, manotazo. Pero fue totalmente accidental. Si querés publicitar con nosotros tu emprendimiento, tu negocio, tu local, tu kiosco o los servicios que hagas, comunicate al celular en pantalla vía WhatsApp y decinos que querés publicitar en cada una de nuestras transmisiones y te hacemos la mención y hacemos un banner también con tu negocio, con tu emprendimiento o servicio. Aquí viene Villalba. Villalba que son un golpe, parece penal esto, ¿no? Esto es tiro libre directo desde afuera del área con peligro a favor de Guaraní. Peligro para el equipo de Rosamonte. Aquí puede venir el segundo gol. Mientras tanto, Elu Chance y Duto aprovechan para hablar con Florentín en la línea del costado aquí, cerca del banco de suplentes. Atendemos el tiro libre. Tiro libre que va a ejecutarlo. Baez le pegó, la pelota se va por arriba del travesaño. Se salvó nuevamente el equipo de Apóstoles. Guaraní Rosamonte 1-1. Aquí estamos viendo saque lateral, la pelota viene por el medio ahora nuevamente con Duto. Duto que se viene al ataque. La hinchada de Guaraní comienza a cantar como en los mejores tiempos de la franja. Con sus tambores, como es habitual.
Cada vez que hay partido aquí en el estadio Villa Sarita, siempre la hinchada de Guaraní se luce con los cánticos. Atención que se viene con Machado por la derecha. Machado que la pelea con el número 3. Les recordamos que estamos en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube, @futboleros439, llevándote las instancias decisivas de este partido, fecha 5, torneo provincial de la Federación Misionera de Fútbol 2025 entre Guaraní y Rosamonte. 1-1 al partido, 24 minutos del segundo tiempo. Saludamos a todos los que están prendidos a la transmisión. RadioLíder.com.ar, tu medio digital. Futboleros, el programa. Y nuestro canal de YouTube, @futboleros439, donde estamos haciendo las transmisiones en vivo. También te invitamos a que visites nuestro canal. Estamos haciendo la cobertura también del Mundial de Clubes y todo el fútbol argentino, donde subimos videos cortos, con descripciones, con goles, con resúmenes. Nos puedes seguir en YouTube, y cuando no se pueden subir algunos videos a YouTube por derechos, podemos usar otras plataformas donde sí se puede, y siempre te vamos a estar comentando a través de las descripciones de los videos. Siempre presta atención cuando entras a YouTube, a nuestro canal, en las descripciones de los videos lee que si hay cosas que no la podemos publicar en YouTube, las hacemos en otra plataforma, y allí seguimos trabajando por amor al fútbol. Fútbol nacional, regional, local, mundial. Siempre en tu canal Futboleros. Jorge Fernández, quien les habla, periodista digital deportivo, periodista futbolero. Por periodismo futbolero me caracterizo yo. Atención que se viene Báez, tocando hacia atrás. No, era Cardoso, ahora sí la tiene Báez. Báez con la número 10. Para Máximo Duto. Duto abre hacia la derecha. Benítez se prepara un cambio en el equipo de Guaraní. Va a ingresar con la número 13. Atención, Machado mete el centro. Mauro Gómez que cabecea. Maciel que se queda con la pelota. No dio rebote. Con las dos manos voló hacia su palo derecho. Se queda con el balón evitando la caída de su bala. Va a ingresar Santiago Benítez. Ya vamos a ver quién se va en el equipo de Guaraní. Santiago Benítez con la número 13 va a ingresar en el equipo de la franja. Ya les decimos quién se va a retirar. Se retira uno de los jugadores distintos que tiene este equipo de la franja. El autor del gol, Lucas Florentín. Ingresó Santiago Benítez en su lugar. Están poniendo nerviosos. Atención que se viene de Rosamonte. La recuperan rápidamente. Duto pone para la corrida de Villalba. Intercepta muy bien la defensa del equipo apostoleño. Si viene al ataque Vallejo, que se queda con el balón. Atención que forcejean allí. El árbitro cobra falta del jugador de Apóstoles.
y el partido sigue 1-1. ...28 minutos del segundo tiempo. Este partido está 1-1 entre Guaraní y Rosamonte. Lucas Florentino, autor de gol, a los 30 minutos del primer tiempo. Y lo empató Benítez de cabeza a los 5 minutos del segundo tiempo. 1-1 en este clásico del fútbol misionero entre Rosamonte y Guaraní. Se prepara un cambio en el equipo de Rosamonte. Ya le vamos a decir quién es el jugador que va a ingresar. Mientras tanto ataca Guaraní. Mete el centro Vallejo, Mauro Gómez, que la baja al medio. Atención, le queda la pelota a Báez. Otra vez por arriba del travesaño. Este partido sigue 1-1. Va a ingresar Díaz. Se fue Díaz con la 16. Y se fue el jugador Peralta con el número 4. Cambio a Rosamonte. 30 minutos del segundo tiempo. Se viene Benítez abriendo la cancha para Machado. Machado mete el centro. Villalba que la quiere parar. La pierde con el 5. Mire el pelotazo. ¿A dónde fue ese pelotazo? La verdad que a veces no entiendo de jugadores que tiran pelotazo. Habrá querido sacarla afuera porque no había nadie arriba. Por ese sector no había nadie. Benítez manda hacia la izquierda. Mete el centro atrás, va, que la toca. Se pierde el gol. El equipo de Guaraní. Atención que Guaraní sigue. Esperanza dice muchas gracias por transmitir. Gracias a vos, Esperanza, por estar siempre presente. Recuerdo desde los primeros partidos siempre estás allí presente con nosotros y escribiendo tus mensajes. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros siempre en cada una de nuestras transmisiones. Gracias por escribir. Saludos desde toda nuestra producción. Atención que se viene Benítez por la derecha. Benítez que se mete por la derecha y tiro de esquina para el equipo de la Franja, que viene en búsqueda del segundo gol del encuentro. Villalba, el encargado de ejecutar el tiro de esquina. Viene el centro. La bajan de cabeza. Iba Báez. Maciel que se queda nuevamente con la pelota. Benítez, el número 5 que tiene Guaraní. Recordamos que salió Duarte hoy. Siempre juega de 5 Duarte, Santiago, pero no está ahora, se había salido en el primer tiempo. En su reemplazo entró Gonzalo Cardoso. Máximo Duto que abre la pelota para Santiago. Benítez que la pelea, la pierde allí. La forcejea, sigue peleando Santiago Benítez con la número 13 Guaraní. Tiro libre para Rosamonte.
Se prepara otro cambio en Guaraní. Ya les decimos quién va a entrar. Máximo Duto recupera la pelota. Cardoso. Muy buena pelota para Santiago Benítez, que va por la izquierda, se mete al área. Engancha hacia atrás, engancha, desborda. Va a meter el centro, le quitan la pelota. La envían al córner. Mientras tanto se prepara un ingreso en Guaraní. Con la número 15 va a ingresar Alan Almirón. Y ya les decimos quién se va a retirar. ...34 minutos... llevamos de este segundo tiempo. Almirón ingresa en reemplazo de Máximo Duto, número 8 de Guaraní. Centro de Villalba hacia atrás. Machado que mete el centro por derecha. Atención, entraban para cabecear allí. Justamente, recientemente ingresado Almirón. La pelota la desvían. Tiro de esquina desde el lado derecho. Lo va a ejecutar nuevamente Villalba. Villalba mete el centro. Báez cabecea. Y la pelota se va por arriba a travesaño. No, era Santiago Benítez era que cabeceaba. Y Santiago Benítez es recientemente ingresado. Maciel que va a sacar la pelota desde el arco. Se viene Guaraní ahora para Villalba, que se fue por el lado izquierdo. Desborda, engancha. Pierna derecha, va a meter el centro. Entra allí Almirón. Vallejo que se adelanta. Fíjense, Guaraní jugando en campo contrario. Rosamonte ya está cubriendo solamente unos pocos metros después del área grande. Y Guaraní lo tiene acorralado prácticamente, pero no sabe concretar. Se prepara otro cambio en Rosamonte mientras tanto. Va a ingresar Butiuk con la número 14. Y se retira el número 8, que es Portillo. Butiuk por Portillo, Ezequiel. Y también va a ingresar con la número 13, Dos Santos. Dos Santos, ya veremos por quién va a ingresar. No podemos dejar de agradecer al grupo y el departamento de prensa del Club Guaraní Antonio Franco, que nos facilitó las instalaciones del club para poder realizar este streaming en directo. Gracias a toda la gente de prensa, a Paula Constanza, a Alexis Ramos y a todo el equipo que integra el departamento de prensa de Guaraní Antonio Franco por la acreditación para poder llevarles a todos ustedes en vivo y en directo este partidazo entre Guaraní y Rosamonte, que están empatando 1-1. Entra Dos Santos y se retira acusando una lesión el número 2, Maggio. Ya sacó Maciel la pelota, pelotazo que pasa al medio campo. Manuel Báez, que la tiene en el medio, la pierde allí.
Atención que se viene el equipo de Rosamonte, pero rápidamente Machado la recupera, le envía la pelota para el arquero Sequeira. Villalba que baja a ayudar, toca hacia atrás para Denis Benítez. Denis Benítez para Vallejos. Pelotazo que metieron ahí, llegó para Báez, le pegó la pelota, pasó rozando el palo derecho. Era un golazo si entraba. Báez tiró a colocar. La pelota fue rastrera contra el palo, nada tenía para hacer el arquero si entraba esa pelota, parado totalmente. Muy buen intento de Manuel Báez. Va a presionarle allí Maidana. Justiú que presiona sobre Benítez. Se viene Guaraní al ataque. Oh, la pierden. La pierden con Benítez, que abre la pelota. Benítez que sigue todavía con la pelota. Agarró un ataque de habilidad. Benítez se fue hacia la parte derecha del campo de juego. La verdad, acá en el fútbol misionero tenemos muy buenos jugadores. Atención que se viene Guaraní con su número 13. También Benítez para Machado. Atención que le queda la pelota a Almirón que engancha, amaga, se va para atrás, para adelante, intenta meter el centro, no puede, lo traba muy bien el jugador de Rosamonte. Y la pelota se fue al lateral para Guaraní o para Rosamonte. Para Rosamonte el lateral. Yo me animaría a meterlo a Toledo en este partido. Juan Pablo Toledo, defensa veloz, acusa un golpe aquí, número 11, un codazo de Vallejos, siga, dice el juez, Emanuel Báez, toca la pelota para número 10, Rosamonte, que la intenta aguantar, y la aguanta bien el flaco, la aguanta muy bien este jugador, la aguantó para lograr la asistencia del jugador. Nosotros acá vimos, hubo un golpe allí. Un forcejeo y un golpe. El árbitro que está llamando a los protagonistas. Pique, va a cobrar un pique. La pelota mete pelotazo largo para Butuk que no llega. Y ahora la tomó Maidana y atención que Maidana se va. Maidana se va por la izquierda, enganchó hacia adentro, centro con la derecha, la toca. Emanuel Báez intenta una media chilena y Maciel la envía con su mano izquierda al córner. Era un golazo este de Guaraní si lo hacía. Maciel está salvando la caída de su valla. Este partido, si sigue 1-1, es por la gran actuación de Maciel. Centro, entra a callar, Báez cabecea nuevamente, Báez muy activo, Báez cabeceando, pateando al arco, tuvo muchísimas opciones de gol. Muy bien Báez, su desempeño en el día de hoy. Les decía anteriormente que yo en este partido, si fuera el Luchans, le diría a Gusto, vamos a ponerlo a Juan Pablo Toledo para que desborde. Pero bueno, yo no soy el técnico, es una sugerencia nada más. Machado toca la pelota hacia el medio para Benítez. Benítez que abre para Villalba. Villalba que se va por la banda izquierda. Engancha, mete el centro, despejan muy bien allí. Forcejean los jugadores ahí. Machado otra vez por la derecha, intenta un pase al medio. Machado que forcejea, Machado que gana, Machado que va contra la línea de fondo, pelean allí, manotazo por aquí, manotazo por allá.
Este partido sigue 1-1. Lucas Noguera abriendo la pelota para Villalba. Villalba para Cardoso, nuevamente para Villalba. Mete el centro, atención, la peinan allí, despeja al defensa y atención que ahora a correr. A correr que se viene Da Silva. Muy solo Da Silva en la línea ofensiva del equipo de Rosamonte. Báez que toca hacia atrás para Santiago Benítez. Machado, pared con Santiago Benítez. Santiago Benítez se mete por la derecha. Atención que puede venir acá, centro. Entra Báez. La despeja el defensa. La pelota le queda a Gonzalo Cardoso. La deja para Benítez. Atención que sigue. Peligro. Mauro Gómez. Toca hacia atrás para el número 2. Vallejo. Abre hacia la derecha otra vez para Machado. Machado que desborda. Mete el centro con pierna zurda. Nadie en el medio. Atención, se mete Mauro Gómez. Intenta defender. Defiende el defensa apostoleño. Mete un pelotazo hacia arriba y termina de completar. Lateral para el equipo de Guaraní. 10 minutos, dice el juez de línea, que adicionan al partido. Atención que se viene Villalba. Sale Maciel a chocar. Se queda con el balón. Falta, acusa un golpe. El arquero Maciel queda tendido en el piso. Partidazo estamos viviendo aquí en la cancha de Guaraní Antonio Franco, el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. 1-1 empatan Guaraní y Rosamonte. Van 46 minutos ya del tiempo. Adicionó el juez, adicionó 10 minutos. Así que te lo vamos a marcar aquí en nuestro marcador. Nos vamos hasta los 56. Partido que estaba pactado para las 15:30. Se empezó, no sabemos por qué, a las 15:05 más o menos. El gol lo marcó al principio Lucas Florentín. A los 30 minutos del primer tiempo. A los 5 minutos del segundo tiempo lo empató Benítez de cabeza. Un verdadero golazo para el equipo de Rosamonte. Este partido sigue 1-1. Diez minutos de adición para este segundo tiempo. Se viene Machado, Machado por la derecha, va a meter el centro Machado para Gómez. ¡Gómez, golazo! ¡Gol! ¡De Guaraní! ¡Gol! ¡De Guaraní! Antonio Franco. Mauro Gómez a los 48 minutos, 3 minutos adicionados al tiempo reglamentario y el partido se pone 2-1 en favor del equipo de Guaraní. Guaraní está ganando el partido 2-1.
Bueno, hay un ingreso de emergencia. Se desvaneció uno de los integrantes. No sabemos de qué equipo es en estos momentos. Ingresa la ambulancia. Esperemos que no sea nada grave. Se desvaneció por completo. El Luchans tratando de ayudar allí, dando aire. Seguramente van a iniciar acciones de primeros auxilios. Esperemos que no sea nada grave. Por lo menos la ambulancia entró rápidamente allí, así que van a poder atenderlo rápidamente. Esperemos que no sea nada grave. Reiteramos. Ojalá, Dios quiera, no sea nada grave para este señor. No sabemos bien quién es, si es integrante del cuerpo técnico de Guaraní o de Rosamonte. No tengo esa información por momentos. Solamente sabemos que se desvaneció urgente. Los jugadores de ambos equipos salieron corriendo a pedir que ingrese la ambulancia. Y la ambulancia estaba, gracias a Dios, allí. Fue rápida la atención. Lo van a llevar en camilla. Bueno, esperemos que no haya sido nada grave. Vimos que tiene signos vitales. No hizo falta ponerle máscara de oxígeno, no hizo falta hacer RCP, así que esperemos que sea un simple desmayo nada más y que no pase a mayores. Las buenas noticias son que tiene signos vitales, reaccionó, lo llevan a la camilla, seguramente para supervisión. Después les estaremos ampliando qué fue lo que realmente sucedió. Todavía no tenemos el nombre de quién es y si es integrante del cuerpo técnico de Guaraní. Creería que sí, porque estaba muy cerca del banco de suplentes. Pero vamos a ver, vuelvo a reiterar, si te enganchaste recién a la transmisión, jugadores de Guaraní y Rosamonte salieron desesperados a pedir el ingreso a la ambulancia porque se había desvanecido este señor, que por el momento no sé de qué cuerpo técnico es, si es de Guaraní o de Rosamonte. Creería que es de Guaraní porque estaba allí en el banco, pero como hay mucho movimiento aquí abajo, porque el partido estaba muy tenso y salían a protestar mucho, no tengo la certeza de la información, pero después seguramente la vamos a estar informando. Se desvaneció completamente, entonces ingresó a la ambulancia, pero después cuando le iban a dar los primeros auxilios no se necesitó hacer RCP, no se necesitó poner máscara de aire, de oxígeno, y ahora se lo llevan en ambulancia. Lo levantaron con las manos y reaccionó. Tiene signos vitales. Mientras tanto, el clima está muy picante aquí dentro de la cancha. Hay insultos de todos lados entre jugadores suplentes de Rosamonte con el público de Guaraní. Qué pena que termine así, ¿no? Este partido. Una pena, pero bueno, acá lo más importante es que este señor reaccionó, pero se lo llevan en ambulancia por precaución. Vimos que reaccionó, así que estamos, desde nuestro lado al menos, estamos tranquilos por eso. ¿Qué? ¿El qué? No escucho.
Atención que se viene Guaraní, seguimos con el partido. Emanuel Báez toca la pelota hacia atrás. Vallejos que va a abrir para Machado. Sigue corriendo el marcador. Este partido sigue, ahora está 2-1 en favor de la Franja. Atención que le queda la pelota a Mauro Gómez. Falta. Se levanta la hinchada de Guaraní para alentar a su equipo. Seguimos en vivo. Ya pasó lo peor. La ambulancia sigue allí, todavía no se fue del estadio. Seguimos en el partido aquí, algo accidentado, pero seguimos, ya se cumplieron los 10 minutos, pero seguramente van a adicionar más porque tuvieron que atenderlo allí al integrante del cuerpo técnico. Este partido, lindo partido entre Guaraní y Rosamonte, lo está ganando el equipo de la Franja por 2-1. Gol de Mauro Gómez, golazo. Le tiran de todo a Maciel allá. Y el juez termina el encuentro. Guaraní le ganó por 2-1 al equipo de Rosamonte. Vamos a ver si podemos bajar. No te vayas, quédate en la transmisión. Vamos a bajar al campo de juego. Vamos a intentar hacer unas notas a algunos de los jugadores. Tengo que cortar el micrófono.
Tengo que sacar la imagen acá. Ahí está. Muy bien, estamos con Emanuel Báez, aquí una de las figuras del encuentro. ¿Qué nos podés decir, Emanuel? ¿Qué nos podés decir, Emanuel, de acerca de este triunfo que hoy es muy importante para la franja? La verdad que sacamos un partidazo, la verdad que se nos complicó un poco por el tema del juego y nada, el parate también que tuvimos hace unos meses que no estamos jugando y se notó mucho en la cancha, pero bueno, por suerte pudimos sacar el resultado que quisimos y el primer objetivo que era clasificar ya lo conseguimos. Te vimos muy activo en el campo de juego, muchísimas opciones de gol, la verdad. Si embocabas todas las que tuviste, ganaban como 7-1. ¿Qué pasó? ¿Que te falló la puntería? ¿Qué pasó? Sí, la verdad que sí, tuve mucha chance, pero bueno, lo importante es tener la chance. Hoy no pude convertir, pero bueno, el equipo ganó, es lo importante y la clasificación. Muchísimas gracias, estamos en vivo para Futboleros. Si querés darle algún mensaje a todos los hinchas que están presentes mirando el partido. Dale un saludo grande a todos los franjeados y sigan a Futboleros. Gracias, Manuel. Hermano, gracias. Gracias, querido. Acá conducta. Hola, ¿cómo estás? Fíjate, salimos. Muy bien, estamos con Máximo Duto, uno de los jugadores más importantes que tiene Guaraní. Antonio Franco, ¿qué nos podés contar? Excelente el triunfo y excelente tu performance también en el torneo. Bueno, muchas gracias por todo. La verdad que bueno, un triunfo difícil. Rosamonte la verdad que sabe a lo que juega. Bueno, y vienen a dejar la vida, pero bueno, muy contento porque bueno, pudimos convertir los goles. No se nos dieron algunos, pero bueno, contento igual por la victoria. Perfecto. ¿Cómo te sentiste hoy en el campo de juego después del parate de varios días que tuvieron? Y se viene, es difícil. Nosotros jugamos viernes también, pero bueno, es difícil. Se siente que se pierde un poco de ritmo, pero bueno, vamos a tratar de aprovechar este partido que se viene para llegar de la mejor forma a los mata-mata, ¿no? Nosotros estamos transmitiendo en vivo desde que comenzó el partido prácticamente y bueno, tenemos gente mirando, así que si querés dejar algún mensaje al público franqueado. Un saludo a todos, gracias por apoyar a Futbolero, que siempre viene a bancar las transmisiones, los partidos, está siempre acompañándonos y bueno, sigan a la página, suscríbanse, denle like, todo. Bueno, muchísimas gracias, querido. Gracias a ustedes, nos vemos. Chao, nos vemos. Sí. Y tiene buenas Está todo bien. Sí. ¿Y cómo el nombre? Alejo Peralta. No, el del arquero. El arquero Ramón González. Bueno, nosotros desde aquí nos vamos despidiendo. Ramón González, el entrenador de arquero del Club de Guaraní, Antonio Franco, tuvo un desvanecimiento, fue atendido rápidamente por la ambulancia, así que no pasó a mayores, así que está todo bien. Esa es la mejor noticia del día también, así que bueno, estamos muy contentos por eso y les agradecemos a todos ustedes por haber acompañado a nuestra transmisión y por estar siempre con nosotros en Futboleros. Nos vemos muy pronto en otra transmisión. Muchísimas gracias. Chau.